Nosotros elegimos representar el castillo de Chapultepec versión Minecraft. Hablaremos sobre su contexto histórico, importancia, repercusión social, influencia social, repercusión política, simbología y personajes principales. Se encuentra en lo alto del bosque de Chapultepec, situado en la Ciudad de México, construido sobre el Cerro de Chapulín. Ha sido el colegio militar, residencia presidencial y actualmente Museo Nacional de Historia. Fue construido en la época del Virreinato de la Nueva España, de 1778 a 1788, cuando gobernaba Bernardo de Galvez. El encargado de realizar los planos fue el teniente coronel e ingeniero Francisco Vanvitelli. Ha sufrido ampliaciones y remodelaciones y cuenta con diversos patios, escalinatas, jardines, vestíbulos y salas, amplios espacios característicos de los inmuebles del siglo XIX y principios del siglo XX. Se convirtió en colegio militar y escenario de la batalla de sus cadetes contra el ejército de los Estados Unidos de América en 1847. Posteriormente, en la década de 1860, el emperador Maximiliano de Habsburgo embelleció el castillo con la adición de jardines y una sofisticada decoración interior y comunicó el castillo de Chapultepec con el centro histórico, mediante la construcción de un boulevard al estilo de los construidos en París, el actualmente famoso Paseo de la Reforma. El recinto actualmente cuenta con exposiciones temporales, recorridos, fototeca, videoteca, biblioteca y visitas guiadas. A la llegada del emperador Maximiliano de Habsburgo, Maximiliano I y su esposa la emperatriz Carlota en 1864, decidieron establecer ahí su residencia oficial. En 1876, un decreto estableció que fuera sede del primer Observatorio Astronómico de México, que se abrió en 1878. Sin embargo, el observatorio fue funcional por un periodo de solo 5 años. Después volvió a ser un colegio militar, para luego pasar a la residencia presidencial. En él vivieron Maximiliano I, Porfirio Díaz, Francisco I. Madero, Venustiano Carranza, Álvaro Obregón, Plutarco Elías Calles, Emilio Portes Gil, Pascual Ortiz Rubio y Abelardo Rodríguez. El 3 de febrero de 1939, Lázaro Cárdenas del Río decretó una ley que estableció el castillo de Chapultepec como sede del Museo Nacional de Historia. El museo fue abierto el 27 de septiembre de 1944. Actualmente se continúa utilizando como museo, donde se exhibe e ilustra la historia de México. El estilo arquitectónico es ecléctico. Es una tendencia que mezcla elementos de diferentes estilos y épocas de la historia del arte y la arquitectura. Cuenta con un salón de carruajes. Este espacio se destinó en otros tiempos para cochera o salón de carruajes del castillo. Cuenta con una sala de lectura. Cuenta con una sala de juegos donde los gobernantes mataban el tiempo con una partida de boliche o de billar, o sostenían con sus invitados un encuentro de naipes o de ajedrez. Vista de la torre del castillo. Vista a la entrada del castillo. Comedor del castillo de Chapultepec. La chimenea y los aparadores de este comedor, de cedro, caboa, metal y mármol, fueron realizados por el artista Pedro Telles Toledo, por órdenes del presidente Díaz. Salón de los Gobelinos. En este salón, los retratos de Maximiliano y Carlota, realizados por Albert Graffle en 1865, están acompañados por los monarcas franceses Napoleón III y su esposa Eugenia de Montijo, que fueron sus tutores. Salón de té. Carlota gozaba de la compañía de varias damas elegidas entre las familias más notables de México. Recámara de Carlota. La recámara francesa de estilo Boulle, que aquí se muestra, fue adquirida por el presidente Manuel González, quien la creyó perteneciente a Carlota. La cama de latón de Maximiliano y otros objetos fueron parte del mobiliario abandonado en el castillo tras su muerte. Gabinete de aseo. Maximiliano y Carlota contaban cada uno con un gabinete para su aseo personal. La sala de estar. Escalera de los Leones. Por iniciativa de Porfirio Díaz, se construyó así una nueva escalera realizada en mármol blanco con pasamanos de latón. Años después, hacia 1915, la escalera fue remodelada por instrucciones del presidente Venustiano Carranza. A partir de entonces, el tramo central quedó flanqueado por las estructuras de leones que le dan su nombre actual. Recámara de Porfirio Díaz. Vista desde el patio de armas de la entrada principal del castillo de Chapultepec. Galería de emplomados. Se expresa la predilección por el arte europeo del siglo XIX. Los vitrales fabricados en París por encargo de Porfirio Díaz hacia 1900 muestran las elegantes figuras de 5 diosas. El jardín de Alcázar. Alrededor de este jardín íntimo, bordeado por corredores con techos ligeros sostenidos sobre delgadas columnas de hierro, Maximiliano escuchaba y dictaba su correspondencia. Esta es la vista de la construcción. En la cultura popular. En 1957 se filmó la primera escena de la película El bolero de Raquel, protagonizada por Mario Moreno Cantinflas.